Las curvas cónicas son aquellas que se producen cuando se secciona un cono por un plano que no pasa por el vértice ni es tangente a la superficie. Entonces tenemos varios tipos de curvas cónicas y tenemos un cono circular recto, que es aquel cuyo eje de revolución es ortogonal a la base. Pues tenemos que si el plano es paralelo a la base, la sección es una circunferencia. Si el plano es oblicuo y corta también a todas las generatrices del cono, igual que la circunferencia, es una elipse. La circunferencia es el caso particular de la elipse en el que los dos ejes de la elipse tienen el mismo tamaño. Si el plano de corte es paralelo a una generatriz, se produce una parábola. Y si por último corta al otro tramo del cono que sigue por arriba y por tanto es paralelo a dos generatrices, se produce una hipérbola con sus dos ramas, con sus dos intersecciones por la parte superior e inferior del cono. Bueno, esas son las distintas cónicas que hay. Vamos a dar su definición métrica. Tenemos en una elipse, es el lugar geométrico de los puntos del plano en los que, si cogemos dos puntos llamados focos hasta otro, la distancia esta más esta es igual a el eje mayor. Vamos a ponerlo así. PF más PF' es igual a AB. Esa es la clave para poder dibujarla de forma métrica. Tenemos una recta directriz, un vértice y un foco a igual distancia esta que esta. El vértice del foco que el vértice de la directriz. Bueno, pues la parábola es la curva en la que siempre, en cualquier punto, la distancia desde el punto hasta el foco es igual que la distancia hasta la recta directriz. O sea que podríamos hacer circunferencias que fueran tangentes a esta recta y que pasaran por F, siendo los centros siempre puntos de la parábola. Esa es la definición de parábola, la definición métrica. Y por último tenemos la hipérbola, es la curva en la que, si cogemos un punto cualquiera de la curva, pues tenemos que la distancia desde ese punto a uno de los focos de la curva menos la distancia al otro foco, esta sería la curva, o sea, la distancia PF menos PF' es igual siempre a la distancia entre los vértices de la curva. Estos son los vértices de la curva, este punto y este, V'. Bueno, esa sería la definición de la tercera curva, la hipérbola, la que decíamos que corta aquí en la parte inferior y en la parte superior y es paralela a dos generatrices de la superficie. Vamos a ver entonces cómo se dibujaría cada una de ellas. Tenemos en la elipse, nos dan los ejes, el eje mayor, por ejemplo, y el eje menor, que siempre son ortogonales y siempre los dos ejes pasan por un centro, dejando esta distancia igual a esta. Entonces lo que hacemos es coger esta distancia, hacer centro en este punto y hacer un arco. Con la distancia esta hacemos un arco hasta que corte aquí al eje. Ese arco corta también aquí. Bueno, tenemos así calculados los focos ya. Entonces ahora, por ejemplo, cogemos un punto cualquiera, por ejemplo este, y tomamos la distancia desde el extremo hasta aquí y hacemos centro en F. Y ahora cogemos desde ese punto, siempre la distancia es desde el punto hasta el extremo y centro en el otro foco. Y ahí tenemos un punto. Bueno, este arco nos valdría también para hacer el de abajo y también con esta distancia centro en el otro foco haríamos el punto de abajo. Bueno, una vez que hagamos esto,
pues obtendremos siempre la curva elíptica que entra tangente por los 4 vértices de la elipse. Esas mismas distancias las podríamos coger para hacer de este lado, por ejemplo, otro punto. Ahora de este lado, cojo esta distancia y ahora hago centro aquí y hago un arco. Siempre la distancia desde el vértice, este es foco prima y este vértice prima, desde el vértice hasta el punto M y centro en F, hago un arco. Y ahora la distancia desde ese punto que hemos cogido hasta el otro vértice y centro en el otro foco y hago otro arco. Y ahí tengo otro punto. Así puedo ir obteniendo la elipse por puntos, siguiendo la definición, ya que la definición me dice que la distancia desde un punto hasta el foco más la distancia desde ese punto al otro foco es igual al eje mayor. Y es en realidad lo que estamos haciendo. Cogemos esta distancia hasta un punto y hacemos centro aquí. Cogemos esa distancia hasta ese mismo punto, centro en este otro F. Y estas dos distancias, como son iguales al eje mayor, pues por eso cojo la distancia desde el extremo hasta el punto y luego desde el extremo hasta ese punto, considerando realmente el eje mayor. De ahí que tengamos que esta distancia es igual que esto. En esto se basa el método de la elipse del jardinero para construir la elipse, que es simplemente clavar dos chinchetas o dos puntas y coger un cordel. Y entonces con el lápiz tiro del cordel y entonces el cordel me va a ir dibujando siempre la forma de la elipse. O sea, el cordel siempre va dibujando la forma de la elipse. Si pongo aquí un lápiz. Bueno, esa sería la elipse. La parábola, siguiendo la definición, tenemos la directriz y tenemos, por ejemplo, el eje. Tenemos un vértice, con esos datos nos llegan y ahora nos dicen que hay que dibujarla. El foco está a igual distancia de V a la directriz que de V al foco. Bueno, como sabemos que siempre la distancia desde el foco hasta un punto es igual que la distancia a la directriz, que es esta, pues lo único que hay que hacer es líneas ortogonales al eje. Por ejemplo, voy a coger esta línea. La distancia esta es esta. Entonces hago centro en F y hago un arco. También por abajo. Bueno, pues tengo entonces la curva parabólica, que es esta. O sea, siempre distancia desde la directriz hasta la recta y centro en F. La siguiente, por ejemplo, distancia desde la directriz hasta esta recta y centro en F. Hago otro arco. Y lo mismo aquí abajo. La intersección de la línea con esa distancia, otra recta, por ejemplo esta. Distancia desde la directriz hasta la recta, centro en F. Como vemos, siempre los centros se hacen siempre en F, en todas las cónicas. Bueno, y por último tenemos la hipérbola. Nos dan, por ejemplo, los ejes y nos dan un vértice y un foco. Sabemos que es una curva que tiene las dos ramas simétricas, entonces el otro vértice está a igual distancia y el foco también respecto al origen o centro de la curva. Y F' son simétricos respecto a este eje. Bueno, como sabemos que la distancia esta menos esta es igual a esta, pues en eso nos basamos. Entonces, cogemos, por ejemplo, un punto. Vamos a coger, por ejemplo, este punto. El punto P. Entonces tenemos la distancia siempre desde el vértice hasta el foco. No, perdón, desde el vértice hasta el punto. Y una vez que cojo esa distancia, centro en F. O en F'. Voy a hacer por aquí debajo. Siempre distancia desde el vértice hasta el punto. Y siempre centro en F. Hago un arco. Y ahora he cogido este vértice hasta ese punto. Ahora cojo el otro vértice. Distancia desde ese vértice al otro punto y centro en el otro F. Y entonces ya tengo ahí en la intersección puntos por donde va a salir la curva. Esta curva no es como esta. Esta es más redonda, más parecida al extremo de una elipse. Esta rápidamente aparece como recta. Bueno, tenemos dos
dos líneas que son tangentes en el infinito a esta curva, son las asíntotas. Para calcularlas hacemos centro en O, tomamos la distancia esta y hacemos una circunferencia. O sea, la distancia de O a F, una circunferencia. Levantamos una vertical y donde corta aquí, 1 con O, y tengo ahí una asíntota, que sé que la curva es tangente en el infinito. Mismo por ahí detrás y su simétrica. Siempre circunferencia, levantar una vertical y donde corta, ahí tengo ya la asíntota, pasa por ese punto y pasa por O. Bueno, pues ese es el fundamento de esta curva. Para calcular otro punto, vamos a coger por ejemplo este punto, y ya concluimos, la distancia desde el vértice hasta ese punto y centro en F. Entonces hago un arco. Con esa distancia hago un arco. Siempre centro en F. Y ahora he cogido este punto y centro aquí. Distancia de V hasta ese punto que voy a llamar Q. Distancia VQ, centro en F. Ahora cojo distancia del otro vértice hasta Q y centro en el otro F. Bueno, pues ahí tengo ya la intersección, un punto de la hipérbola. Y luego, como la curva es simétrica respecto a estos dos ejes, no es necesario que haga los arcos por todos los lados, cogiendo otra vez la distancia aquí en F, etcétera. Basta con que haga el simétrico a igual distancia, hago el ortogonal, cojo la misma distancia y tengo el punto de la hipérbola. Y aquí exactamente igual.